Buenos días. ¿Cómo están? Bueno. Arias ante Eison Durley. ¿No vino? ¿Mandó excusa? Bueno. Chantre Salazar Karen Dayana. Fernández Caicedo Brigitte. Fernández Pame Karen Johanna. Muchachos, buenos días. El tema que vamos a tratar hoy es ácidos y bases y vamos a dar una definición muy general de lo que es el pH. ¿Listo? ¿Esto por qué se enmarca? Se enmarca porque el objetivo de esta clase es que ustedes aprendan hoy una competencia. ¿Cuál es la competencia general? La que está de primera ahí en el tablero. Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y la relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial. Y aquí viene la parte más importante, estableciendo un vínculo por el respeto ambiental y fomentando una cultura de construcción social. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aprender a manejar sustancias ácidas y básicas para evitar daños ambientales, que es lo que muchas industrias y muchas, digamos, aglomeraciones corporativas están a veces dañando nuestra cultura ambiental. A la segunda competencia, la competencia específica. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Vamos a determinar la acidez y basicidad de varias sustancias de manera, ojo, cualitativa. ¿Qué quiere decir cualitativa? O sea, simplemente con una cualidad. ¿Qué cualidad vamos a estudiar hoy? El color. ¿Listo? Los cambios de color nos van a indicar a nosotros si es un pH ácido o básico, ¿vale? Y vamos a diferenciar entre ácidos, bases y sustancias neutras. Niños, la rúbrica que vamos a tener en cuenta para esa competencia que les acabé de nombrar, o sea, para que usted diferencie entre un ácido y una base, es decir, lo que yo les voy a evaluar está escrito en esa tabla allá atrás. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? Primero, si usted conoce qué es el pH, ¿listo? Ahora no se van a confundir con el siguiente momento porque les voy a hacer unas preguntas sobre concepto, o sea, ¿qué tienen ustedes sobre qué es pH? Pero no es que pongan eso, ¿no? Sino al final yo voy a evaluarle si usted conoce el término pH como está allá atrás, como excelente, bueno, regular y malo. Entonces cada pauta de esas tiene un número, ¿sí? Lastimosamente pues vamos a hacerlo así, pero la cuestión es que usted conceptualice lo que le estoy diciendo acá, ¿vale? Entonces la siguiente es diferencia entre ácidos y bases, o sea, si usted diferencia qué es un ácido y qué es una base, de acuerdo a lo que vamos a ver hoy. Luego, si ustedes reconocen el cambio cualitativo, o sea, si saben reconocer o no el cambio de color, o sea, eso es para que lo tengan en cuenta, y si son capaces de medir el pH de otras sustancias, o por lo menos inferirlo. ¿Sí me hago entender? O sea, dar un pasito de este pH es de 3, este pH es de 4. ¿Claro hasta ahí? Bien, eso es lo que les voy a tener en cuenta para evaluarles. Listo, chicos, entonces para iniciar vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a organizar en grupos de 3. ¿Listo? Esos grupos de 3 van a escoger, ojo, un monitor, un relator y un escritor. Es decir, cada chico tiene un elemento fundamental dentro de su equipo, ¿vale? Entonces, tenemos el monitor, el relator y el escritor. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a proyectarles desde acá unas preguntas para saber cómo están ustedes en este cuento de los ácidos y las bases y del pH. Entonces, ¿qué van a hacer? En los papelitos que les pedí van a escribir la respuesta a la pregunta y cuando la terminemos la vamos a ir el monitor o el relator o el escritor o el monitor para que se apropie ya de su equipo, la vamos a pegar en ese espacio al lado del tablero. ¿Listo? Entonces allá vamos a colocar nuestra respuesta a la pregunta que va a salir en la diapositiva. Entonces escribimos la pregunta, la respondemos y la pegamos. ¿Quedó claro? Listo, entonces vamos a empezar, ¿vale? Primera pregunta es, ¿qué es una sustancia ácida? Profe, la acidez se mide en una escala de 1 a 14. Las sustancias ácidas son las menores de 7. Y cuando ponemos el indicador se torna roja. Profe,
Lo que nosotros pensamos que una sustancia ácida es cuando el pH va de 1 a 6, como por ejemplo el zumo de limón, ¿no? De que si uno le aplica un indicador de pH, él torna un color rojo. Eso es como lo que nos indica de que es ácido. Listo, muchachos, vamos a la siguiente sección. Para esta sección necesito que por favor nos ubiquemos de alguna manera en que ustedes tomen una posición frente a unas preguntas que voy a exponer acá, ¿sí? Ya no son preguntas de conceptos, sino que son preguntas que ustedes tomen una posición frente a eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la respuesta? Ustedes, solo hay dos tipos de respuesta: si es ácido o si es base, o sí o no. ¿Listo? Entonces las preguntas de ácido o base las vamos a hacer así. Los chicos que crean que la respuesta es ácido se van a hacer en la parte derecha, en una fila en la parte derecha. ¿Claro hasta ahí? Los chicos que crean que es básico se van a hacer en la parte izquierda. ¿Listo? El otro tipo de pregunta, que es de sí o no. Entonces, los que crean que sí, se van a hacer en la parte derecha, y los que crean que no, se van a hacer en la parte izquierda. ¿Quedó claro? O sea que todos ustedes piensan que el ácido no es el único líquido que quema. ¿Por qué? ¿Alguien quiere hablar? Porque la soda que es básica, la soda cáustica, dicen que quema. ¿Usted se ha quemado? Y es básica. ¿Y usted se ha quemado con la soda cáustica? No, pero en videos de YouTube parece. Ah, bueno, entonces lo ha visto es por experiencia. Listo, muy bien, chicos. Entonces ahí ya tenemos esa posición. ¿La soda cáustica es un ácido o una base? Ácido acá, bases acá. ¿Quién dice que la soda cáustica es un ácido? Si han escuchado que quema. Entonces es un ácido. No, es básica. Los que crean que la soda cáustica es un ácido, háganse acá, porque quema. ¿No? Todos creen que es una base. Listo, muy bien. Listo, muchachos, entonces cada monitor va a venir por una guía, una cartilla, y vamos a leer acerca de lo que propusieron ciertos científicos en 1884 sobre los ácidos y las bases, y que es hoy el concepto consensuado de lo que un ácido y una base es, y por ende también definimos una sustancia neutra. Entonces, por favor, monitores, vamos pasando por una cartilla. ¿Listo? Bueno, lo que nosotros entendimos es que los ácidos se generaban por la presencia de iones de hidrógeno. Muchachos, para poder entender el concepto de ácido, base y neutro, tenemos que entender que es primero la disociación. ¿Listo? La disociación es un proceso químico que le ocurre a todas las sustancias cuando por lo general tocan agua. Miren ahí esa sustancia HCl. Cuando toca el agua se disocia, es decir, se separan esos átomos y liberan al medio H+ y Cl-. ¿Sí? Eso es lo que le pasa a la sal cuando se disuelve en el agua. Miren, por ejemplo, la siguiente sustancia tiene esa fórmula, H2SO4. ¿Sí? Miren qué pasa cuando esa sustancia toca el agua. Le ocurre el mismo proceso de disociación y libera al medio dos H+ y otra moleculita que está por ahí al fondo, que es SO4 2-. Cuanto el número del pH sea más pequeño, más ácida es la sustancia. ¿Claro hasta ahí? Ahora miren, ¿qué pasa? El pH empieza a aumentar, y ¿qué le pasa a la cantidad de iones hidrógenos? ¿Empieza a qué? A disminuir. ¿Claro hasta ahí? Entonces, cuanto menos iones hidrogeniones hayan, más básica va a ser la sustancia. Listo, chicos, entonces, del video anterior, ¿qué podemos deducir? Que cuando una sustancia se disocia y libera iones H+, como vemos ahí en esa diapositiva, se consideran sustancias ácidas. Es decir, cuando tocan el agua y liberan H+, se consideran sustancias ácidas. Cuando liberan OH-, se consideran sustancias básicas. ¿Sí? ¿Cómo lo evidenciamos en la realidad? Así, acá, en lo físico. De la siguiente manera, hay muchas sustancias que reaccionan de acuerdo al pH. Por ejemplo, la fenolftaleína es un polvito blanco que al diluirlo en alcohol, él va a tornarse, si se gotea en una sustancia acuosa, ¿sí? Entonces
se torna de color claro si hay muchos iones H+. Otra forma de indicar si una sustancia es ácida o básica es con el papel tornasol. ¿Qué es el papel tornasol? Un papel que tiene dentro de él unos indicadores, ¿sí?, que también reaccionan de acuerdo a la cantidad de H+ o OH- que hayan. Por ejemplo, si la cantidad de H+ es mucha, es alta, se liberan un color rojo, por eso el agua se considera el solvente universal, porque la estabilidad de esta molécula es tal que no logra ser disuelta ni disociada por ninguna otra sustancia. Niños, vamos a experimentar ahora sí. ¿Qué van a hacer? Van a tomar sus muestras y las van a alinear de forma muy ordenada dentro de la mesa y van a sacar su indicador y van a gotear en cada una de las muestras un poquito del indicador de colmorada que ya trajimos realizado. Entonces ustedes van a determinar la acidez o basicidad de las sustancias que trajeron. Posteriormente van a tomar muestras que ustedes quieran, ya sea orina, saliva, sangre si son tan, digamos, osados de sacarse un poquito, y poner unas gotas de indicador y ustedes determinar en qué pH se encuentra. ¿Listo, muchachos? Entonces formamos los grupos y empezamos a experimentar. Las sustancias que nosotros trajimos fue agua con bicarbonato de sodio, gaseosa, jabón, limón, clara de huevo y leche. Luego le agregamos indicador a la clara de huevo, revolvemos eso y nos da un color de verde. Mariana, ¿qué aprendiste sobre ese experimento? Bueno, pues lo que aprendí y aprendimos fue que con una sustancia tan conocida como lo es el repollo, podemos agregársela a otras sustancias para tomar unos colores tan impresionantes como los que podemos ver aquí.